Pero ya que se ha abierto esta oportunidad, he estado escuchando algunos videos, eh, reuniones de satsang, y en una conversación hay un intercambio y un énfasis que, bueno, para mí me llamó la atención porque por lo general se habla del ego, mente o individuo, pero por algún motivo se empezó a utilizar más y enfatizar más la palabra o el término intelecto, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo encaja dentro de esta triada más familiar la cuestión del intelecto? O sea, que no es una, o sea, es una reflexión abierta, ¿no? Como para saber si son equivalentes o si hay algo que se puede reconocer como particular en el término intelecto. El intelecto le pertenece al ego, al individuo, a la mente. El intelecto es simplemente un instrumento de discriminación para la toma de decisiones de la vida diaria. Ajá. Es un instrumento de discriminación. Para que ese instrumento funcione necesita de conocimiento. ¿Ok? Es decir, derecha, izquierda. ¿Dónde voy? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Cuál escojo? ¿El verde o el azul? ¿Mm? Norte, sur. Lo Entonces, práctico. exactamente. Si hay ego, entonces vas a escoger entre ideas preconcebidas, Ajá. conceptos, creencias, deseos, improntas. O sea, la toma de decisión está basada en el pasado, prácticamente. Y el ego buscará escoger más de lo que quiere, porque lo sabe, sino como lo escoge, ¿verdad? Y menos o nada de lo que no quiere, porque lo sabe. De lo contrario, ¿cómo trataría de evitarlo? Cuando el ego desaparece, entonces la mente funciona, el intelecto funciona aquí y ahora. Solamente para la practicidad, completamente. No está buscando, si hay ego, se está buscando un beneficio personal. Si no, no. Es simplemente se hace lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer. El ego discrimina entre el conocimiento que tiene, pero aún así utiliza el conocimiento como funcionamiento, no porque realmente lo necesita. Es decir, ese movimiento de la mente sin ego, cuando ya la mente no se considera un ente separado, es intuitivo. Pero aún así, ok, derecha, izquierda, arriba, abajo, vas a la ferretería, un tubo de media, de electricidad o de agua, de electricidad, un codo, ¿de cuál? ¿De electricidad o de agua? De electricidad, porque si es así, el cable no pasa y se parte, tiene que ser, ¿me sigues? Sí, claro, claro. Así. Una mente que funciona eficientemente. Aún así puede que te tropieces en la calle, te cortes un dedo, pero es una mente muy eficiente y es prácticamente altruista. No se busca ningún tipo de beneficio personal. Pero ese funcionamiento, insisto, es más intuitivo que cualquier otra cosa. El intelecto ya no funciona para ver si voy para allá o para acá. El intelecto siempre escoge dentro del conocimiento que tiene para aplicarlo. ¿Okay? Derecha, izquierda, arriba, abajo, amarillo, verde, este sitio, aquel otro. Entonces habría una cierta racionalidad, ¿no es cierto? No, ¿No?
No es racionalidad. Porque Cuando, decidí mudarme para acá, todo el mundo pensaba que estaba loco. Que este movimiento se supone que no es racional, no tiene sentido, pero aquí estamos. Y yo me convertí en aquello acerca de lo que hablo. Por decirlo de alguna manera, me convertí. ¿O no es eso? Entonces, esto prácticamente funciona en función de esto. ¿Mm? Entonces, debido a que la compañía de allá, no es la misma compañía, sino que allá no funcionaba bien porque no se sabía cuándo iban a colocar la fibra óptica, ¿ok? Y como de una u otra manera hay un compromiso de parte y parte, ¿ok? Entonces hay que irse a un sitio donde yo pueda dar, ¿ok? De alguna manera, por decirlo de alguna manera, lo que ustedes quieren. ¿Mm? Y siempre se busca de nuevo la manera más eficiente posible. ¿Mm? ¿Me sigues? sí, sí, otro término que también, o sea, lo que me va apareciendo en esto, entiendo claramente de que, o sea, eh, el ego, mente o individuo o el mismo intelecto, o sea, la fuente de todo eso es la conciencia, ¿no? Sí, Y sí. evidentemente que al estar en vamos a decirlo así, un mundo finito, ¿no? Ya lo hemos conversado, o al menos he captado, de que al estar en un mundo finito y estar en un mundo dual, ¿no? La percepción de las cosas es limitada, sea la percepción de una persona, digamos, no necesariamente educada o una persona que está en el ámbito de la academia, de la universidad, de los estudios, etcétera. O sea, por más que tenga todo un juego, ¿no? De instrumentos o medios, ¿no? Siempre va a haber una limitación en la percepción de, o sea, lo que es la realidad. O sea, para mí, y sin embargo, tú has dicho que, si no me equivoco, que hay también, o sea, que eso es válido y que hay un valor en eso, pero que con eso no se llega al ser. La limitación es una creencia Ujú. y esa creencia es la mente misma. Correcto, correcto. Realmente la manifestación es ilimitada. Las posibilidades son infinitas. Ujú, ¿Mm? ujú. El ego la limita a sus ideas preconcebidas. Correcto. Quiere Sí, darle continuidad a una estructura, a un yo, basado en esas ideas preconcebidas y quiere construir un mundo, una vida basado en eso. Entonces se limita a lo que ya sabe. ¿Mm? ujú, Cuando sales de lo que ya sabes, entonces entras en el campo de las infinitas posibilidades, ¿mm? Las cuales nunca sabes, sino que se van manifestando de manera espontánea, de momento en momento.
Por eso es que tú dices que nada está escrito en piedra. Nada está escrito. Sí, Baba decía que el destino lo había escrito uno en la frente, uno mismo. ¿Ok? Decía, no culpes a nadie. ¿Ok? Tú mismo escribiste eso en tu propia frente, pero no lo escribiste con tinta indeleble. Lo escribiste con un lápiz. El lápiz tiene dos puntas, una para escribir y la otra para borrar. Entonces, dentro de las infinitas posibilidades está la posibilidad de lo que se llama karma o destino o lo que sea, puede ser erradicado por completo o por lo menos su gran mayoría. Ujú, Y no hay que hacer nada. ujú, O está lo que se conoce como la devoción por el nombre y la forma. ¿Mm? Aquellos que no pueden ir directamente a los sin nombre y sin forma, entonces se recomienda la devoción al nombre y a la forma. ¿Mm? En este caso, es una mente que está constantemente, o por lo menos lo más que puede, contemplando en aquello que simbólicamente representa su propio ser. ujú, Ahí entran los cantos devocionales, ahí entra la meditación en el nombre y en la forma, que es una proyección mental. Por supuesto, uno proyecta eso y luego pondera o contempla en eso, medita en ese nombre y esa forma que uno mismo está creando mentalmente. Jesús, Buda, Rama, Krishna, Ramana, el que la persona considere que es su gurú o su Dios personal. Entonces, ese pensamiento único en aquello que simboliza su propia realidad es lo mismo que una mente quieta, o sea, produce el mismo impacto. Es decir, no estoy merodeando dentro de mi mente, ¿sí? ujú, ujú, Y eso se va diluyendo, se va disolviendo. ujú, ujú, ujú. No, no. El otro día hablaba con Pedro, no sé, utilizar la palabra, por cierto, ¿dónde está Pedro? No está. La palabra ciencia, no sé si cabe dentro de este contexto, pero es muy simple. Si uno observa su propia mente, uno se va dando cuenta de todo esto por uno mismo. Ujú, No hace falta borrar algo para escribir algo nuevo, ¿no? Porque tampoco sería nuevo, ujú, sino sería cambiar algo que ya sé, Indrek, algo que yo sé por otra cosa que también sé. ¿Mm? Cambiar una imagen por otro, un recuerdo por otro, ¿sí? Este tipo de vida que ya lo conozco, por este tipo de vida que ya lo conozco. ¿Mm? Porque el intelecto no puede escoger, el ego no puede escoger aquello que no es conocido. Lo desconocido se manifiesta solo. ujú, ¿Mm? Por eso, generalmente los maestros dicen, entrégamelo a mí. Yo sé que es lo mejor para ti, aunque tú no lo entiendas, aunque para ti al principio o cuando sea no te parezca que es lo mejor, olvídate, es lo mejor para ti. Entonces tú te olvidas y se va presentando solo. ¿Ok? Lo que tiene que ser. Creo que tú lo has señalado muy bien en varias oportunidades cuando has dicho de que se presentan retos cuando se quiere hablar de algo que, o sea, de algo que no es finito, ¿no? Porque el lenguaje no se presta en toda su posibilidad para poder hablar sobre eso, ¿no? Y hay una cosa que
vinculado al lenguaje, que de todas maneras, o sea, el trabajo que hace el sabio eh, llega a maniobrar aún con las limitaciones del lenguaje. Pero a donde voy es a lo siguiente, que varias veces he escuchado ciertas cosas que han entrado de una manera sorprendente en mi participación de ciertas reuniones, ¿no? Y donde no he tenido que reflexionar de nada, sino como ha entrado, ¿no? Y he estado ahí muy atento, ¿no? A esa situación, ¿no? O sea, como A veces. ni siquiera debo decir, o sea, tenía que decir que es verdad, ya de por sí lo que escuchaba, ¿no? Venía con una luz muy clara, ¿no? O sea, venía con toda una potencialidad, ¿no? De incuestionabilidad, ¿no? Eh, Si la mente que escucha es la mente pura, la palabra tiene un impacto que es directo. ujú, Se entiende sin saber cómo se entiende. Te cae como un saco de ladrillo en la cabeza lo que te están diciendo y no cabe la más mínima duda. Inclusive, hay buscadores que mientras escuchan hablar de esto, tienen conocimiento directo de aquello que están escuchando. En India hay tres terminologías en los Vedas: Darshan, Sparshan, Samvarsan. Por la vista, por el oído y por el toque. Es decir, la mera visión, ¿sí? A través de los sentidos, la vista en este caso, del sabio es suficiente. Escucharlo es suficiente. Y un toque casual, espontáneo, listo. El ego colapsa, al menos temporalmente, o la mente se queda quieta sin que el buscador tenga que hacer el más mínimo esfuerzo, sin que sepa ni siquiera lo que está pasando. Eso me pasaba a mí cuando estaba en India. La mente simplemente se paralizaba, y muchas veces hasta el cuerpo. ¿Mm? En una misma entrevista con Baba, 2 veces, yo no pude mover el cuerpo. O sea, la mente estaba paralizada y el cuerpo estaba paralizado, literalmente paralizado. O sea, que él tuvo que hacer algo para que el cuerpo otra vez se moviera. Claro, el que escucha esto dirá, bueno, pero ¿por qué él? Realmente no es él. O sea, no está sucediendo desde afuera. Lo de afuera está reflejando lo que está sucediendo desde adentro. ujú, Es ese poder de quien decide hacia dónde va el cuerpo o hacia dónde no va el cuerpo. Todo, pensamiento, palabra y acción, indiferentemente de cómo se consideren, con ego, sin ego, todo viene de la misma fuente. ujú, Con ego funciona de una manera, el sin ego funciona de otra manera. El funcionamiento simplemente cambia. Es lo que la gente llama el proceso de transformación o la transformación del individuo después que el ego desaparece. Ciertos patrones de conducta, todo eso simplemente ya no opera más. El absoluto decide qué es lo que deja y qué es lo que se va. No hay volición, no hay voluntad individual. ujú, ujú. Nunca la hubo.
dio la impresión de que fue así. César, en el librito Existencia Absoluta, eh, y también hasta un poco más expandido en Soy, que es el que antecede a Existencia Absoluta, hay algo que me llamó, por razones obvias, creo, para todos, de cómo, o sea, explicas la cuestión del ego, su función inicial, luego su excrescencia y cómo eso genera, ¿no? Violencia y evidentemente la cuestión tribal de separación, ¿no? O sea, y luego se habla evidentemente que es el absoluto el que, o sea, toma cartas en el asunto, ¿no? Y o sea, lo reabsorbe, por decir, a Leo, ¿no? Y es en esa situación, o sea, se abre un nuevo escenario de, que tú lo llamas, cooperación y convivencia, ¿no? Y eso me ha estado resonando mucho, ¿no? Porque, o sea, si nos fijamos en todas disculpa que, o sea, diga esto, quizás es el sesgo que todavía tengo de haber estado en la academia, o no, o sea, me llama mucho la atención que aún las personas más brillantes dentro de cada especialidad todavía se mueven dentro de este enfoque que ya está hipercriticado dentro de la academia, pero no sé si reconocido desde incluido el punto de la no dualidad, pero esta separación sujeto-objeto, la visión mecanicista del mundo, etcétera, que no funciona, etcétera, ¿no? O sea, entonces siempre me estoy, o sea, no siempre, pero en determinados momentos me pregunto y digo, o sea, ¿cómo vamos a llegar a la cooperación y convivencia a través de un método científico, ¿no? Que, o sea, nos limita de por sí a la mente, ¿no? Entonces, eh, y, y me quedo, o sea, como ahorcado un rato, ¿no? Diciendo, o sea, si es que no se da el paso, si no se da el salto, si no se da el reconocimiento, que ya en cierto modo se está dando, porque lo estoy empezando a percibir, ¿no? Hay señales, ¿no? Pero son muy débiles en comparación con lo que es lo otro, lo predominante, ¿no? Pero nuevamente, la cooperación y convivencia. Y yo digo, o sea, como no tengo esa, digamos, experiencia vivencial, ¿no? Que tú y muchas otras personas lo pueden, ¿no? Explicar y manifestar y desde allí, o sea, digamos, vertir, ¿no? Este conocimiento, sabiduría. O sea, que lo único que me queda a mí es seguir en esto, ¿no? De recibir y recibir y recibir y evidentemente estar en la autoindagación, ¿no? O sea, y como una cuestión que ni siquiera es tarea, o sea, estoy revisando, estoy escuchando, pero con ningún ánimo de generar ninguna propuesta, ¿no? Sino simplemente, o sea, de saber que hay, ¿no? Un enfoque o hay un punto de vista, o como se le quiera llamar, que, o sea, permite, ¿no? Abarcar, ¿no? El todo, ¿no? Y de tal manera que, o sea, eso a un nivel personal me está haciendo percibir cosas, ¿no? A una serie de aspectos, ¿no? Y sin embargo, esta escala mundial de búsqueda de la cooperación y convivencia
está entrando poco a poco, ¿no? O sea, en los ámbitos en los cuales se creía que no solo eran exclusivos de la dualidad, ¿no? Entonces, lo hago como un comentario, pero también como un reconocimiento de que se están dando cambios. Inclusive hay gente que desde una bueno, voy a decir racionalidad porque no llegan a tener la experiencia que tú tienes, pero se acercan, por decir, y lo reconocen. No, no tengo la experiencia de Nisargadatta, lo dice un científico, filósofo holandés, dice, no tengo la experiencia de Nisargadatta. Me quedo sorprendido de la experiencia de Nisargadatta porque él no pasó por la universidad, él no pasó, o sea, por todo un proceso de educación y sin embargo tiene la lucidez y la claridad de decir aquello que a mí, dice este señor, que ahorita no me acuerdo su nombre, ¿no? Holandés, ¿no? Eh, y dice, ¿cómo es posible, no? Y entonces entra en conversaciones con otras personas que sí están en el plano como tú y como, qué sé yo, Rupert Spira o el mismo Karl Renz y otras personas, ¿no? Entonces, se reconoce que, o sea, poco a poco, este señor dice, ¿no? O sea, yo no estoy en el plano de Nisargadatta, pero me doy cuenta que es importante reconocer la naturaleza de la conciencia, la naturaleza de la mente, y que por el ser no se llega a través de una simple racionalidad o mentalización, ¿no? Aun cuando existe un científico, un neurocientífico, ¿sí? Que se llama Donald Hoffman, que entre en unos diálogos, ¿no? En el cual él reconoce de que el enfoque probado, comprobado de la no dualidad, ¿no? Experiencial, ¿no? Él no lo cuestiona, sino que quiere, a través de cómo la ciencia avanza, ¿no? Llegar a mostrar que también la ciencia puede, ¿no? Así como tú dijiste, y eso es lo que a mí siempre me llega ese movimiento de cabeza que tú haces, pero César ha dicho varias veces, ¿no? Entonces te El, escucho. el científico es el ego. Y el ego dice que yo voy a encontrar la manera de llegar a la verdad absoluta. Imposible. Si pudiera poner una nota rapidísima, o sea, lo único que dice este señor Hoffman es de que, o sea, conforme avance la ciencia y la tecnología, cosas que en este momento, como antes, en el pasado, dice él, ¿no? No se vislumbraban, podría permitir, o sea, ¿no? Quizás un supercomputer o lo que sea, ¿no? Pero siempre me queda dando vueltas esa cuestión, ¿no? No hay Fundamental. instrumento, no hay instrumento de medición para la fuente, ni presente, ni habrá en un futuro. La fuente se revela, punto. Y se revela a nadie, a sí misma, por sí misma y para sí misma. No necesita ni de nada ni de nadie. Últimamente hay un área que está creciendo que se llama la ciencia contemplativa, ¿no? Que yo prácticamente soy un ignorante, pero con mayúscula, ¿no? O sea, porque ciencia contemplativa, bueno, yo he estado en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, ¿no? Etcétera, pero ¿qué es lo que, o sea, promueve o te pediría una reflexión acerca de las ciencias contemplativas? Porque lo vinculan a un rango, pero de lo más variopinto y donde entra casi todo. Lo que sea que eso significa, no tengo la más mínima idea. Estamos, estamos en la misma plana. Pero básicamente es, o sea, de que ah,
es la meditación. La meditación tampoco. La meditación necesita de un meditador. El pensamiento, estoy meditando o estuve meditando, le pertenece a la mente. Es más, desde este punto de vista, meditación es la ausencia del meditador. O sea, que no puede haber meditación y meditador. Lo que la gente llama meditación es poner la atención a un objeto, bien sea físico o mental. Entonces, al principio hay un esfuerzo, ¿ok?, para mantener ese objeto en la mente. Luego, entonces, a lo que ya tengo ese objeto y lo mantengo fijo en mi mente, entonces se llama contemplación. Se llama contemplación. Luego, el objeto desaparece y queda el meditador solo. Pero el meditador ahí también tiene que desaparecer. La indagación es poner la atención directamente en el meditador. El objeto de meditación es el sujeto, el meditador mismo. De manera que el meditador se quede quieto, sin ningún objeto, inclusive el objeto de meditación, y colapsa. Por eso se llama directo. Va directo a la fuente de los pensamientos, que es la mente, el pensamiento yo. Y luego ese pensamiento yo tiene otra fuente, ¿sí?, que es la fuente última, que es lo que la absorbe, la disuelve. En esa línea que estás presentando y remarcando, ¿habría cierta similitud con el budismo, el taoísmo? Todos son similares, los maestros nunca se contradicen. Puede que los devotos hagan una distorsión del conocimiento, una mala interpretación, ya eso es otra cosa. Inclusive hoy en día, cuando los mismos libros del señor Ratanlá, las últimas ediciones, hay cosas que yo no recuerdo, aunque todavía se están haciendo refinamientos de lo que escribió Ramana. ¿Ok? David Gorman es uno de los que ha trabajado muchísimo en eso. Debe haber otra gente, pero no solo, sino también con gente que todavía forma parte del ashram y son eruditos en la lengua tamil, en la lengua sánscrito. Por eso la importancia, ¿sí?, de escucharlo directamente de la persona que sabe lo que está hablando. Y generalmente es muy simple, es muy sencillo. El sabio no te complica nada. Inclusive el señor Ratanal me decía que no, yo crecí en la escuela Vedanta, me formé en la escuela Vedanta, y ahí se manejaba mucha terminología sánscrita, ¿ok? Aún así, que cuando se me dijo que hiciera esto, me dijo, habla en un idioma que todo el mundo pueda entender, no utilice los términos sánscritos, que a veces los cito porque sé que hay alguien que mañana pasado vea el video o está escuchando esto, pues le ayuda a entender lo que realmente ese concepto significa, pero son los muy básicos, ¿ok? Pero no utilices terminología sánscrita y habla siempre desde tu propia experiencia. En cierto modo, ¿no te sugiere eso
Por ejemplo, tú conoces a María Elisa Cano y ella propone una no dualidad hispanoamericana. Cada loco con su tema. Es lo que yo digo. No sé, pues que no puedo decir nada porque no sé de qué se trata y tampoco quiero escucharlo. No, sí, no, es básicamente lo que tú dices, o sea, tú de una manera marginal, o sea, utilizas los términos, ¿no? Que están más allá de ese lenguaje sencillo y que utilizas por sobre todo que es el español y evidentemente el inglés, ¿no? No puedo no hablar inglés cuando sea necesario Ujú. y no puede no usarse un traductor si es necesario. Ajá, cierto. No puede, no sé, no puede limitarse a una línea por una lengua o una cultura. No. Un poco para cerrar rápidamente mi participación aquí, César. Tú has mencionado que los pueblos indígenas eh, tienen, o sea, ciertas también coincidencias con lo que es esto de la no dualidad, en tanto que la búsqueda del ser, ¿no? Entonces, lo que siempre ha señalado es de que mientras uno no se quede en los colores culturales, sino que, o sea, sepa diferenciar bien, ¿no? Entre lo que es cultural y lo que no es exclusivamente cultural, ¿no? Sino que es un dominio y un derecho del ser humano, ¿no? Por derecho de nacimiento, ¿no? O sea, La búsqueda del ser no tiene sentido. La gente, eso que acabas de decir de la búsqueda del ser es una de las interpretaciones más erróneas que hay. La búsqueda no es del ser. El ser, en este contexto de la búsqueda, es el ego. Lo que se busca es a el ego. sí, El sí, ser no se puede buscar porque no está perdido. sí. Entonces, eso borra, Ramanda lo dijo muy claro. Busca al que busca. Ve al que ve. Duda del que duda. Medita en el meditador. A veces decía, mantente como el que ve, mantente como el meditador, no habrá que meditar. ¿Mm? Nunca se dijo que se buscara al ser, que es absurdo. entonces con eso que has dicho se borran todas las murallas chinas que tratan de, ¿no? De poner, o sea, dos lados cuando no hay sino uno solo. ¿Qué hay más simple que esto? Solo el ser es. ¿Y qué puede ser más fácil que quedarse quieto? Pero como tenemos en la cabeza cualquier cantidad de teorías, de cualquier cantidad de ejercicios de gimnasia mental, espiritual, religiosa, y como se cree en todo eso, no puedo dejar Mm, de intentar hacer algo para alcanzar lo que yo como individuo no puedo alcanzar. Yo ujú, como individuo desaparezco. ujú. Yo como conciencia ni aparezco ni desaparezco. Permanezco, permanece. Siempre es. Bueno, para decirlo en portugués, obrigado. Obligado. Gracias, César. Muchas gracias. Ok.
Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas Bien, noches. bien, ¿y tú? Sé que quedas temprano, así que voy a ser breve. Em, bueno, yo creo que para llegar a cierto punto de conciencia hay más de un camino. Yo por lo menos reconozco dos, debe haber más. Hasta cierto punto de conciencia. Sí. ¿Qué quiere decir hasta cierto punto de conciencia? Por ejemplo, yo me encuentro en el punto que yo sé, tengo la certeza que mi cuerpo es una herramienta, que mis emociones no existen, que mi pasado no existe, que el futuro no existe, que nada en realidad existe, que es toda una única cosa. El que dice todo eso no existe. El que dice todo eso no existe, pero bueno, intentando explicarlo de una forma para que se entienda, tengo que utilizarlo, digamos, y que todo es lo mismo y todos somos uno. Yo tengo la No, certeza porque, no. Todos es muchísima gente. Ahí todavía hay dualidad. Todos somos uno, no hay nadie. claro, Solo el ser es. reformulo, que todo es lo mismo, que todo es una cosa. Yo miro el cielo, por ejemplo, y me doy cuenta que es todo lo mismo. No hay diferencia de nada. Sí. Bueno, Este estado se llama no diferenciación, pero no es el estado de realización. bien. El estado de no diferenciación te lleva al estado donde no hay ni diferenciación ni no diferenciación, ni dualidad ni no dualidad, ni separación ni unión, ni todo ni uno. Bien. Ese estado Eh, se llama samadhi o no diferenciación, sigue siendo un estado mental. Es el estado mental que lleva que lleva a la disolución de la mente. bueno, yo creo Porque que yo ahora, para que no haya diferenciación, tiene que haber dos. claro, O sea, bueno, yo creo que ahora, esto sí. no es diferente de mí. Ujú. ¿Mm? Y todavía hay dos. Inclusive, cuando se habla de conciencia testigo como realidad absoluta, ese concepto también desaparece porque para que haya un testigo tiene que haber dos. Cuando se sabe que el testigo y lo atestiguado son uno y la misma cosa, entonces esos dos conceptos desaparecen. En sánscrito hay una terminología, es muy específico. Turiya, Turiyatit, el testigo, el cuarto estado, están los tres estados, vigilia, sueño onírico, sueño profundo y el testigo. ¿Mm? ¿Me sigues? Sí, Esto es real, el testigo es real y estos tres son ilusorios. No son tres, son es una sola cosa que es ilusión. Una ilusión que toma tres formas, ¿ok? Una forma sí, manifiesta y una forma inmanifiesta. Estas dos son manifiestas, vigilia y sueño onírico, y luego todo eso pasa a un estado no manifiesto, ¿ok? Y tienes el testigo. Ahora, fíjate que estos cuatro dedos forman una sola mano. ¿Mm? sí. Entonces, ahí ya la idea de testigo y atestiguado desaparecen. Y ya ahí nadie sabe nada. Yo Es el todavía estado, no llegué ahí. Eso, es el- sí, por eso clarísimo. el estado natural se llama el estado donde los conceptos simplemente no surgen. Bien. A mí todavía igual me falta para terminar de, o sea, No creas, no, no creas.
No creas en eso que acabas de decir. Bueno, lo que No yo te hace quería falta. preguntar, Lo único que hace falta es que el que dice que haga falta no esté. no esté. Y ahí ni hace falta nada, ni no hace falta nada. En realidad con lo que me acabas de decir, acabas de responder mis preguntas, pero no sé si debería seguir preguntándote, porque no tendría mucho sentido lo que te iba a preguntar. A ver. Bueno, yo la duda que tenía era que, bueno, que para llegar a, no, por decirlo así, a este punto, hay más de un camino. Creo que, por lo menos yo reconozco dos, que uno es mediante la práctica, el estudio y un camino que uno va recorriendo, y otra, por lo menos en mi caso, que no tengo ningún estudio, ninguna práctica ni nada, es simplemente saberlo desde siempre, pero que se ha hecho cada vez más fuerte. Bueno, aquí Camilo Sexto tiene que desaparecer. El caminante no hay camino, si hace camino andando. No hay camino porque el caminante no existe. Claro. Porque el caminante nunca, el caminante que va en el camino nunca va a llegar a la meta, nunca va a llegar al destino porque simplemente no existe, es decir, es ilusorio, es una construcción mental. El Mm, buscador no existe, parece que existiera, es una construcción mental. Entonces, la búsqueda y el camino y el buscador son parte de la misma construcción mental. ¿Me sigues? sí, Por eso lo que se cuestiona acá de entrada es la realidad, la naturaleza del buscador y nuestra identidad como tal. La mente superpone ese pensamiento, esa creencia, esa proyección sobre lo que uno es. Y a la final, si vamos al caso, si hablamos de camino, son circunstancias de vida, no prácticas espirituales. ¿Mm? claro. Son diferentes, infinita cantidad de circunstancias de vida aparentemente individuales Ujú. que hacen que uno llegue a la conclusión de que no hay camino, ¿sí? Y de que el caminante como tal realmente no existe, el buscador. Lo que le decía ahora a Tirso, ¿no? Ramana decía, busca al que busca. Si buscas a la conciencia, es un poco absurdo porque yo soy la conciencia que estoy buscando, ¿sí? Por lo tanto, no la puedo encontrar. Yo no puedo encontrar lo que soy. Se lo puedo encontrar lo que no soy, ni siquiera lo que no soy. No, bueno, pero hay que darse Es cuenta que no soy. Lo que uno es, no lo puedes encontrar porque es lo que uno es. Y a la mente tampoco la puedes encontrar porque cuando la buscas, desaparece. Por lo tanto, la espiritualidad es un absoluto fracaso. Total.
Entonces, en el camino, uno se va dando cuenta de esto. En el camino te encuentras a alguien que te dice, ni siquiera para dónde vas. ¿El camino para dónde? A Compostela. Muy bien. Pero, ¿quién? ¿Sí? Antes de que emprendas el camino para allá, ¿verdad? Primero indaga, busca, ve quién es el buscador. Y te ahorras todas las ampollas mentales Y yo estoy en la de ir sacando, del eh, camino de aquí para allá. sí, estoy en la de ir sacando conceptos y creencias que no existen, que todavía veo que están. Sí, es mucho más fácil la manera que vos decís, calculo que es la única o la verdadera, pero bueno, eh, creo que con la mente confundida es más difícil. No importa. No importa. A mí no me importa. Yo voy a repetirme hasta que me muera. Yo me moriré a lo mejor diciendo eso. ¿Ok? Entonces, aquí tienes lo que tú quieres sacar uno por uno. ¿Sí? Pero si dejas el teléfono, el programa te va a seguir metiendo más información. El teléfono va a seguir Claro, bajando. sí, 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 sí. La Entonces, pausa, lo mejor es deshacerse del teléfono claro. y se va el teléfono y se va todo lo que el teléfono tiene adentro. Se va el yo y se va todo. Surge el yo, surge todo lo demás. Perfecto. Obviamente no hay más preguntas, no tendría sentido. Claro, no importa, no importa, no importa que pregunten, no importa que piensen que se equivoquen, no importa que vayan, crean que vayan para adelante y para atrás, no importa, todo lo que piensen realmente no importa. Todo lo que crean y lo que digan, realmente no importa, está bien. ¿Mm? Porque eso es lo que les hace dar cuenta y dices, pero ya va, listo, déjalo así. ¿No? Yo me acuerdo leyendo los libros de Ramana y a los devotos de Ramana, a mí me pasaba igual. Ya no querías escuchar conceptos. Aún así, todavía había la inclinación de estar en la presencia del sabio, ¿sí? De disfrutar de su compañía de una u otra forma. ¿Mm? Y la parte que más disfrutábamos era donde nadie decía nada. ¿Mm? Aún así, escuchábamos los diálogos. Mira, hay veces que yo lo escuchaba y a lo que decía, a los 3 segundos, 4 segundos, lo que él decía ya no perdía sentido, ya no tenía sentido. ¿Me sigues? Sí, Había una historia que él contaba que nada más él comenzar la historia era suficiente, que era la historia del rey Janak y su gurú Ashtavakra. ¿Mm? Y cuando él empezaba a hablar de los 3 estados, cuando él empezaba a hablarlo, ya el simple hecho de saber que ese que iba a decir contenía la esencia, ¿ok? Era recordar la esencia y ya lo que él tenía que decir, nada, ¿sí? La mente ni siquiera estaba externalizada en aquello en aquello que era lo único que le interesaba. Me acuerdo un día estábamos sentados en el salón de conferencia y él comenzó y automáticamente y a uno se le pone como uno se pone como chino y él se dio cuenta, él estaba, estaba contando la historia, de repente se paró y me miró y entonces se reía también y me dice, bueno, por lo menos uno está contento.
Si uno está contento, uno entendió. Con que uno entiende es suficiente. Y él, eso lo entiendo yo ahora, cuando alguien entiende, uno refleja, uno realmente es como una especie de espejo que refleja la mente o la no mente. Si hay mente, el espejo refleja la mente. ¿Mm? Si no hay mente, es un espejo reflejando otro espejo. Es nadie reflejando a nadie, nada reflejando a nada. Y tú veías que él tenía que hacer un esfuerzo para pensar, ¿sí? Para poder continuar contando la historia. Y a veces decía, ¿dónde fue que me quedé? ¿De qué estaba hablando? Porque hasta uno mismo cuando no está interesado en lo que habla. Lo que uno Claro. dice es realmente por el interés del buscador. Por y para el buscador. A la final, hasta este conocimiento tienes que olvidarte de ello. Ahora, ¿por qué no olvidarlo todo de una vez por todas, aquí y ahora? Ok, esperar hasta después. Inclusive aquellos que son muy intelectuales, que leyeron mucho antes, yo leí después. Leí pero muy poquito. Y sí, yo cuando leo Ramana me identifico mucho porque él había leído muy poquito, en este sentido, ¿no? Por la parte chamánica, por la parte mental, todo, me lo leí prácticamente todo. Pero lo que se refiere a este conocimiento tenía algo, prácticamente nada, y no lo entendía. Y yo leí fue después, porque me forzaron a leerlo para que pudiera Pero ¿por entender. qué creía que era necesario que lo lea? ¿Por qué era Ah, necesario leerlo? para mí, para poder entender la escuela de donde venía el buscador, Mm, un poquito de aquí, un poquito de allá, lo básico. Y generalmente lo leía porque me lo enviaban. ¿Me sigues? César, ¿qué opinas de esto? Mi maestro me dijo, no, te van a traer los libros o te los traen el libro físicamente o te lo traen en la cabeza. ¿Ok? Escúchalo, léelo, pero no te va a decir nada que tú no sepas. O sea, lo que leas va a reflejar lo que ya tú sabes. Y por el conocimiento directo que tú tienes, entonces puedes explicar lo que eso significa. Claro, y como yo estaba en esa escuela Vedanta, entonces leí al respecto. Y mi preceptor directamente me dio los libros que tenía que leer. O sea, no tuve ni siquiera que preguntarme y buscarlo. Me decía, toma, lee esto, toma, lee esto, toma, lee esto, toma, lee esto. Eran prácticamente libros acerca de la no dualidad. Ribu Gita, Advaita Boja de Pica, Ashtavakra Gita, ah, Yoga Vasista, ciertos libros de Ramana, de algunos devotos de Ramana. Y decía, pero yo no quiero leer nada, qué fastidio. ¿Para qué? Sí, entonces la persona que ha leído mucho y le llega, después que leyó tanto, puede que caiga en la trampa a la adicción al pensamiento acerca del conocimiento. Es como un GPS del teléfono. A lo que el GPS me llega al destino, yo apago el GPS, ¿no? Porque, Claro. porque, porque si no, la mujer o el hombre, dependiendo de la voz que tenga el GPS,
Usted ha llegado a su destino. Usted ha llegado a su... ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Entonces apaga el GPS. Inclusive, yo siendo habla hispana, yo pensaba que yo me regresaba para Venezuela y chao. Yo no hablaba con nadie. Yo vine por algo, lo encontré, por así decirlo, y me voy. Adiós. Y él me dijo, no, jovencito, usted está muy equivocado. Usted prendió la vela y ahora usted no puede agarrar esa vela y meterla debajo de la mesa. ¿Eh? Que tiene que ponerla arriba de la mesa. Eso es lo que quiere decir en la Biblia, no pongas la vela debajo de la mesa, ¿sí? Ponla arriba para que todo el mundo disfrute de su luz. Después que tienes el conocimiento, compártelo. Y yo no, Claro, señor, usted no ha entendido todavía que lo que le toca a usted de aquí para adelante es compartir esto. Olvídese de todo, del mundo, todo. Al punto que hasta vida monástica me habían ofrecido, pero tampoco la quería, o sea, ni siquiera. ¿Mm? Entonces, me dijo inclusive que tenía, mi inglés era muy básico, ¿ok? Y inclusive me dijo que tenía que aprender inglés. Dice, ¿cuándo vas a hablar un idioma que todo el mundo entiende? Dice, yo, pero ¿para qué? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Con quién voy a hablar yo de esto? Y al principio, cuando tratabas de compartir algo con alguien, sino como no estaban interesados, decían no, mucho menos. Y me dio los libros en inglés. Ni siquiera me los dio en español, me los dio en inglés. Para que me fuera familiarizando con el vocabulario, ¿ok? claro. Especialmente con los libros de Ramana. Entonces, ¿por qué no olvidarlo todo de una vez por todas? Si así es como se sabe que uno es lo que uno ya es, olvidándolo todo, no queriendo absolutamente nada, incluyendo saber qué es lo que uno es. Porque saber qué es lo que soy es lo que realmente me impide saber qué es lo que soy, porque quererlo quiere decir que ya no está aquí ahora, ¿m? Y que no es lo que soy, es algo que yo voy a encontrar. Gracias. A la orden. Ok.